Bueno, seguimos en la segunda parte de la entrevista con Gustavo López. Es una entrevista para la Red Alternativa y Solidaridad. Y bien, ahora tú hablabas del movimiento obrero, de recuperar un movimiento obrero, digamos, endormecido, con falta de conciencia, que se movilice por sus intereses, por los intereses de la clase y demás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se camina cuando yo diría que la cultura obrera en nuestro país no existe más? El movimiento fue desarticulado, la propia central obrera tiene grandísimas dificultades a convocar activamente gente, militantes, activistas, en el mismo momento que también ganó, por otro lado, adherentes, porque hubieron nuevos sindicatos que se formaron luego que el gobierno progresista accedió al gobierno. Sí, yo creo que tenemos que ubicar el tema en los siguientes términos. Luchar por recomponer la perspectiva, los valores de la clase obrera, los valores de identidad de la clase obrera, es de alguna manera luchar porque tenga sentido una forma de vivir diferente a la que nos propone el sistema. Es decir, si los valores que prosperan son los valores del capitalismo, el de la humanidad no tiene destino. De modo que volver a colocar los valores de la clase obrera en el centro de la discusión es sin duda un elemento cardinal. Tú preguntabas cómo. Bueno, es cierto que el huracán neoliberal que devastó el Uruguay y la ofensiva permanente del gobierno de las patronales ha golpeado la cultura obrera. Hay que recordar que desde la segunda mitad del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX en Uruguay, surgen sociedades de resistencia y sindicatos que tienen en su definición elementos que van mucho más allá de la lógica economicista, la lucha por salario. En Uruguay los sindicatos fundaban sociedades mutuales, bibliotecas, en el Cerro, barrio donde yo viví buena parte de mi vida, los trabajadores de la industria frigorífica tenían 7 grupos de teatro vinculados a los trabajadores de la industria frigorífica. Es decir, una serie de valores contrahegemónicos, se apostaba al auto y al mutuo didactismo para formar a los trabajadores, ¿no? El sindicato no era simplemente el lugar donde el trabajador iba a reivindicar su salario, sino que era el lugar donde el trabajador generaba una cultura contrahegemónica de enfrentamiento a los valores dominantes. Yo creo que hay que volver a convertir a los sindicatos y a los organismos propios de la clase obrera en instancias comunitarias, útiles para el desarrollo de todos los aspectos vinculados a la vida de la clase obrera. No simplemente a esa lógica economicista y negociadora de pelear simplemente por el salario. Naturalmente que yo no estoy negando la lucha por el salario, sino que hay que integrar la lucha del salario a un proyecto de vida, a un proyecto de valores culturales que supere la lógica dominante, que se convierta en un contrasentido a los valores del capitalismo. Yo creo que hay experiencias interesantes, las radios comunitarias, lo que humildemente el sindicato del taxi intenta hacer, convirtiendo su local en una casa comunitaria llena de jóvenes, abierta todo el día, para que el sindicato vuelva a ser un lugar atractivo para la lucha. Lo que vemos hoy en el marco del movimiento obrero burocratizado son sindicatos sin trabajadores y trabajadores sin sindicatos. Sindicatos burocratizados con dirigentes profesionales y trabajadores que ven al sindicato como una exterioridad. Y el sindicato debe ser una interioridad, debe ser parte activa de los valores de la vida de cada trabajador. Alguien dijo hace algún tiempo, en referencia a lo que ocurría, por ejemplo, en la España del 36, bueno, cuando se avecinaba un hecho político de significación, cuando se anunciaba la eventualidad de un golpe de Estado o algo así, los trabajadores corrían a sus sindicatos. Bueno, hoy corren frente a su televisor. Hay que volver a modificar eso para que los trabajadores se encuentren en su sindicato la forma de generar vida incluso comunitaria, un espacio para el desarrollo de su familia, de sus hijos, de sus compañeras. Esa es una apuesta difícil, pero una apuesta que es imprescindible llevar adelante si no queremos que el sindicalismo se convierta en esto, ¿no? En burocracia y negociación pura.